La llegada de la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, sigue causando reacciones. Hay una persona que ahora se encuentra en la Cuarta Transformación en el equipo de Claudia Sheinbaum, que es Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Arturo Saldívar es una persona que conoce perfectamente el teje y maneje de la Suprema Corte, dado que fue ministro presidente de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, fue previo a que Norma Lucía Piña Hernández asumiera el poder en la Suprema Corte. Esa situación tiene un punto de vista, o tiene una connotación bastante interesante, porque bien dicen algunos de los ministros detractores de Lenia Batres, la ministra del Pueblo, que no tiene experiencia. Nadie llega con experiencia. Por otra parte, que es morenista. Bueno, pues hay prianistas, está Luis María Aguilar, Pardo Rebolledo, Pérez Dayán, la misma Norma Piña. No, el problema de fondo es que Saldívar puede ser o debe ser un instructor, una especie de consejero de Lenia Batres Guadarrama para abordar temas torales dentro de la Suprema Corte. Y si bien no tiene todo el peso que quisiera la misma ministra, pues una cosa que les va a aprender y que ya están espantados es bajar el sueldo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a Lenia Batres por su llegada a la Suprema Corte y señaló, entre otras cosas, se va a bajar el sueldo. Se va a bajar el sueldo, no va a ganar los 600, 700 mil pesos que ganan los ministros y ministras por mes. Eso no está dentro de sus pretensiones. Lo habría dicho la misma ministra Lenia Batres. ¿Cuánto dolor les ha causado? Mire usted, que el tema o el factor Saldívar es interesante, más allá de lo que el presidente de la República también dijo respecto a Lenia Batres. El día que la Cuarta Transformación se apoderó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tensión, división y bienvenida fría. Nueva integrante observó caras largas. ¿Y eso qué? Ni modo que con eso la vayan a asustar. Fue el día en que el ala dura radical de la Cuarta Transformación tomó por unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver el ungimiento de una de las suyas, Lenia Batres Guadarrama, como integrante del máximo tribunal del país. Inmediatamente se autollamó como la ministra del Pueblo. Era un día importante, pues por primera vez llegaría una ministra designada por el líder de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, que hasta la ministra Loretta Ortiz Alf lo sabía y suspendió sus vacaciones para estar presente en la investidura, a diferencia de sus compañeros Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes prefirieron continuar con su periodo de descanso. Son posturas, desde luego, diferentes, son posturas entendibles. Ahora, el presidente de la República, por su parte, celebró la integración de Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes que la ministra Lenia Batres se haya integrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se dijo contento de que jueces, magistrados y ministros surjan del pueblo y defiendan a los ciudadanos. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario refirió que ha leído que a Batres se le llama la ministra del Pueblo y comentó que le dio gusto que se diera a conocer un video de un pleito de uno de los hijos de la ministra en una vecindad. Me dio mucho gusto porque muestra quién es Lenia, una mamá, una abogada que sabe lo que pasa en la calle, en las familias. No es de la élite, vamos de gane, manifestó el mandatario, al reiterar que requiere un cambio constitucional para reformar el Poder Judicial. Señaló que hay jueces, magistrados y ministros que toda su carrera la hacen arriba y por las nubes en la élite, en el pináculo, no voltean a ver al pueblo ni a sus trabajadores o trabajadores domésticos. Tratan bien, a ellos no los tratan bien, no se comunican con ellos, ellos son jefes superiores y se relacionan con los de arriba. Imagínense, alguien que imparte justicia para quien va a trabajar para los de arriba. Recordó que para hacer una reforma a la Constitución se requiere mayoría calificada en el Congreso, con lo cual no cuenta su partido y sus aliados. Pero dijo, hay la oportunidad, ya que vienen elecciones, de que los ciudadanos decidan para que se pueda reformar la Constitución. Para reformar la Constitución se necesita mayoría calificada, no solo tener mayoría simple. No solo son 251 votos de los 500, son 334. Solo así se puede reformar la Constitución y si hace falta cambiarla en lo de los jueces, magistrados y ministros y en otros temas que también se requieren
como insistir en que debe haber una política de austeridad de Estado, dijo el presidente de la República en su conferencia de prensa matutina. Ha generado, sí, las reacciones naturales. Le decía de Arturo Saldívar, quien llama a Lenia Batres la ministra del pueblo. Así se le conoce a Lenia Batres. No se autodenominó así la ha llamado la gente. Arturo Saldívar desea el mayor de los éxitos en la corte a Lenia Batres. Ministra del pueblo le llamó. El ministro en retiro recientemente se unió al equipo de Claudia Sheinbaum rumbo a las próximas elecciones. Lo interesante de Arturo Saldívar es que, bueno, él tuvo a su cargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro en retiro deseó el mayor de los éxitos a Lenia Batres a su llegada este jueves como ministra de la Suprema Corte. A través de sus redes sociales, Saldívar calificó a la nueva integrante del máximo tribunal del país como ministra del pueblo. Enhorabuena, ministra del pueblo, el mayor de los éxitos, escribió el ministro en retiro, quien recientemente se unió al equipo de Claudia Sheinbaum rumbo a las próximas elecciones. Fue sustituido por Batres al ser electa directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí está en su cuenta de X lo que posteó junto con este video, que debe tener un fuerte mensaje y que ha dado pues mucho de qué hablar en estos días, lo que dijo Lenia Batres ahí frente a todos los integrantes del Poder Judicial, porque estaba el Consejo de la Judicatura Federal, estaba el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estaban los integrantes de la Suprema Corte. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Bueno, parte del comunicado, del tuit, el mensaje en redes sociales, en la red social X de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Debe estar muy preocupada Norma Piña, sabe que Arturo Saldívar es una persona que conoce perfectamente los vericuetos de la Suprema Corte. No, Lenia Batres no está sola. El hecho de que haya llegado por la designación del presidente de la República tiene mucho que ver con la falta de acuerdos políticos que ha generado el PRIAN desde hace buen tiempo, con el llamado bloque de contención que generó, junto con el Movimiento Ciudadano. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se han constituido en un bloque de contención. El que haya sido designada por el presidente de la República no le quita legitimidad alguna, al contrario, creo que le da legitimidad y muestra de una forma completa lo que pasa en el país. Dos visiones de Estado muy diferentes, una en la que, sin importar la ideología política, se le da la investidura a Lenia Batres Guadarrama, que desde luego tendremos en ella a una verdadera representante popular, porque viene del activismo político, es abogada, es jurista, y que la quisieron ridiculizar en esa vecindad donde vive, pues ella está acostumbrada a eso, viene de la izquierda, de la lucha social, algo que no conocen los ministros que están ahí del PRIAN. Porque ellos, es cierto, se forman en el poder, en las alturas, en su bola de cristal, en su mundo de caramelo, y no toman en cuenta tantas necesidades que tiene el pueblo de México. Por eso se atreven a lo que ya conocemos, a pensar que la vida es un carnaval donde solamente ellos ganan. Esta llegada de Lenia Batres Guadarrama también generó comentarios por parte de Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, que eso es como ser electo cardenal y no sé, un mensaje pero lo atoró también Noroña, es decir, Lenia Batres tiene buen respaldo, mire usted, Fernández Noroña arremete contra Felipe Calderón por criticar a Lenia Batres. Asumiste una presidencia que no ganaste. Felipe Calderón realizó una publicación en su cuenta de X en donde hace una crítica a la nueva ministra de la Suprema Corte. ¿Cuál fue aquí está,
de que se vale pensar lo que piensa Lenia Batres. Por supuesto, lo que no es razonable es haber aceptado la postulación a ministra de la Suprema Corte si se piensa así. Es como aceptar ser obispo sin creer en Dios. La incongruencia alarma. Esto lo posteó Felipe Calderón. Y pues Fernández Noroña, ¿cómo les arde que les digan sus verdades, comandante Borolas, alias @Felipe Calderón? Tú además, sin autoridad moral alguna, asumiste una presidencia que no ganaste. Declaraste una falsa guerra para favorecer al Chapo Guzmán. Eres un ser deleznable. Posteó el diputado Gerardo Fernández Noroña. La publicación que Calderón comparte de La Vega es sobre un video en el que se ve a Lenia Batres, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, en un discurso del jueves, cuando asumió el cargo. Bueno, ya le leí, y pues Lenia Batres no es, mire cómo se quedaron pasmados ahí los ministros. En su cara les dijo todo lo que se ha hecho con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde asumir funciones legislativas, que no es su competencia, hasta someter a la misma constitución política del país a sus propios intereses. No son los intereses constitucionales, a la luz de lo que ellos llaman jurisprudencia, que es una interpretación de la ley, pero que tiene mucho peso a la hora de tomar una decisión, han actuado como legisladores, porque en cierta forma se los han permitido. El Poder Legislativo tiene facultades para no callar, sino para delimitar hasta dónde llega el Poder Judicial y dónde no puede entrar el Poder Judicial. Eso es algo que seguramente será tema de controversia dentro de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lenia Batres tiene un perfil social, de activista social, muy interesante. No es del perfil de Yasmín Esquivel Moza o de Loretta Ortiz Alf, que también Loretta Ortiz Alf estuvo en la izquierda, ha estado en la izquierda toda la vida. Pero con la llamada ministra del Pueblo se va a topar Norma Piña, porque creo que ella sí está en condiciones de ser asesorada por Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y además las reacciones que se han dado son positivas. A una ministra que no es de la élite de estos ministros de la Suprema Corte les causa un problema. Ya habló del salario, no debemos ganar tanto dinero. Aparte, no se debe violentar la Constitución y también se debe respetar al Poder Legislativo, que es el representante más puro que tiene el constituyente. No es totalitario, pero es el más puro, junto con el Ejecutivo. ¿A qué se refiere con esto? Ni más ni menos que a los llamados fideicomisos que se han querido apropiar por la fuerza. No puede ser que en un arranque de superioridad, de prepotencia y de hacer lo que les viene en gana, determinen que proceden todos los amparos sobre el tema de los fideicomisos, que el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, determinaron su extinción. Y luego promueven amparos entre ellos mismos, y entre ellos mismos dicen, no siguen perteneciendo. Ese dinero está en litigio. Son más de 15,000 millones de pesos, que es un dineral. Y el juego perverso de la hipocresía, lo vamos a donar para los damnificados por el huracán Otis allá en Guerrero. Ni lo donaron, ni lo soltaron. Y eso será algo que va a trabajarse en corto. Eso todavía no está definido, de que se queden con él. Eso quieren. Por otro lado, los salarios y las prestaciones. Creo que Lenia Batres va a dar nota en estos días, donde, bueno, pues es hasta el próximo lunes, cuando es la primera sesión ordinaria, la que citó la propia ministra Norma Piña. Vamos a tener información muy buena dentro de la Suprema Corte, con una ministra que no sigue los cánones de la casta divina de los ministros y ministras, sino que se guía por servir al pueblo y no servir a los poderosos. Interesante. Y sobre todo, sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde se tiene que detener con el buen asesoramiento que le puede brindar Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¡Qué interesante tema!